Este no es un mensaje para matrimonios, es importante que sepan esto, es un mensaje para la iglesia acerca del matrimonio, no es lo mismo. Y de paso aprovecho para saludar a los amigos y hermanos en YouTube y, ¿por qué no invitarlos que si están en posadas, nos visiten, nos escriban para ponerse en contacto, y si no están en posadas y si no se están congregando, alentarlos a que busquen una iglesia donde se predica la palabra del Señor y puedan congregarse. Vamos a leer entonces 1 Corintios 7, de nuevo, si bien ya Arsenio lo había leído antes, versículos 1 al 7. Voy a leer la Reina Valera 1960, pero vamos a ir pasando con frecuencia a otra versión. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Si alguien tiene otra versión va a notar algo particular ahí, ya vamos a ir sobre eso. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, que no es la cuota alimentaria, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y vuelvan a unirse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Pero esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Este mensaje de hoy yo creo que va a consistir mayormente en quitar del medio algunos mitos o algunas malas interpretaciones de estos textos, o incluso algunas buenas interpretaciones pero con fallas en la aplicación del texto. Porque en realidad son versículos bastante conocidos por la mayoría de los que hemos ya pasado algún tiempo en la iglesia, pero que con cierta frecuencia uno escucha o lee, sobre todo uno escucha, que se usan estos textos para decir algo que la intención original del autor no era. Y ya habíamos aprendido, tanto en interpretación bíblica como en predicación, que nosotros tenemos que respetar la intención del autor y su sentido original en el contexto original. Entonces tenemos que comenzar por, valga la redundancia, el principio. La primera expresión con la que comienza 1 Corintios 7 es fundamental para poder entender lo que vamos a leer. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. La nueva versión internacional. Paso ahora a los asuntos que ustedes me plantearon por escrito. Es importante que sepamos, no sé si lo sabían, sino para los que no, esta información, que la iglesia de Corinto es una iglesia que Pablo fundó él mismo, así que él los conoce, o por lo menos a la mayoría de los hermanos. Es una iglesia que había estado pastoreada por algunos de sus discípulos más cercanos, como Apolos, Priscila y Aquila. Así que hay una relación muy íntima entre Pablo y la iglesia de Corinto, los conoce bastante bien. Pero algo importante también a tener en cuenta es que había una correspondencia mutua. Pablo le escribía cartas a la iglesia y la iglesia le había escrito por lo menos una carta al apóstol Pablo. Y en esa carta la iglesia le había planteado algunas situaciones que estaban viviendo, dudas que tenían, y le preguntan qué hacer con eso. Por eso el apóstol comienza diciendo esto. Paso ahora a los asuntos que ustedes me plantearon por escrito. Sabemos, por la evidencia interna y externa, que esta primera carta de Corintios en realidad es la segunda carta que Pablo escribe a esa iglesia. Y la que nosotros tenemos como segunda de Corintios es la tercera. Así que esta ida y vuelta, esta charla, esta conversación, la comunicación que tenía, que había generado este conocimiento, es la base sobre la cual el apóstol Pablo va a desarrollar los argumentos que vamos a leer a continuación. Un comentario, el comentario de Benson sobre este pasaje dice, no dice ninguna cosa extraordinaria, pero quiero leerlo: si conserváramos la epístola de los Corintios a Pablo, nos serviría para iluminar una buena parte de las dos epístolas que sí tenemos. Hay textos que leemos tanto en primera y en segunda de Corintios que nos olvidamos
que están escritos para una comunidad local compuesta por personas con situaciones precisas y con experiencias concretas. En realidad, todas las epístolas del Nuevo Testamento son cartas escritas a comunidades de fe, a iglesias. ¿Y saben de qué están formadas las iglesias? De personas. ¿Y saben cómo son las personas? Anoche charlamos un poco de eso con los jóvenes. Las personas tienen sentimientos, tienen experiencias, tienen deseos, sueños, problemas, temperamentos, cultura, historia, y todo eso que la persona es, que la persona que nosotros somos, lo traemos a la iglesia. Nosotros no cruzamos la puerta del templo y de repente estamos desligados de todo nuestro trasfondo y no funciona así. Venimos con nuestros trasfondos, con nuestras creencias y prácticas, hábitos y un montón de situaciones más. Y la iglesia se va conformando de eso, de personas. Y las cartas del Nuevo Testamento son la respuesta de Dios para esas comunidades de fe formadas por personas reales con problemas concretos. Entonces tenemos que recordar que ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro, ni Judas estaban en el monte, vestidos con una túnica blanca, contemplando las aves y escribiendo tratados de teología, meditación, encontrar el ser. No, eran situaciones reales. Ellos estaban con las manos en la masa o en el arado, si prefieren una imagen más bíblica, y conociendo las problemáticas de la iglesia, le responden a esas problemáticas. Una pregunta que está desde el principio de la iglesia y sigue para nosotros hoy. ¿Cómo vivir cristianamente en este tiempo y en este contexto? Esa es la pregunta de fondo. No digo que esa es la pregunta que los corintios le hicieron a Pablo. Digo que es la duda que todo cristiano tiene. ¿Cómo vivo cristianamente en este tiempo y este contexto? Levante la mano, ¿quién dejó de trabajar o ir al colegio el día que se convirtió a Cristo? Ninguno, ¿no? Entonces la duda es, ¿cómo vivo cristianamente en el mismo trabajo donde sigo yendo? Con los mismos compañeros, con el mismo jefe, con los mismos problemas. ¿Cómo vivo cristianamente en el colegio con los mismos profesores, con las mismas situaciones, con YouTube, con Facebook e Instagram? ¿Cómo vivo cristianamente en el contexto en el que estoy, en el tiempo en el que estoy? Así que vamos a comenzar el primer punto, y creo que el más importante de esta mañana, es la importancia de entender qué estamos viviendo para que el cristianismo sea pertinente para la época que vivimos. Voy a decir de nuevo, y ese capaz sería el único mensaje y ya podríamos terminar acá. Entender qué tiempo estamos viviendo para que el cristianismo sea pertinente para la época que estamos viviendo. Lo dije la semana pasada, no, la anterior, cuando prediqué, lo repito ahora. Yo estoy bastante convencido que si bien esto ha cambiado en los últimos años, creo que por lo general, durante mucho tiempo, la iglesia ha dado respuestas a preguntas que nadie hizo. No todas. Y no es que estoy diciendo que lo que hicimos es en vano y demás. Sin embargo, está bastante claro que la iglesia no ha sido lo suficientemente influyente ni disruptiva. No, si pensamos en los modelos o en las imágenes de Jesús acerca de la iglesia, cuando hablamos de sal de la tierra, luz en la oscuridad, levadura en la masa y otras situaciones, otras imágenes como esa, de pronto me doy cuenta que la iglesia no ha estado siendo ese factor de influencia. Y a veces tiene que ver, porque algo que se dijo también un miércoles en un estudio bíblico, no es realmente el evangelio lo que estamos predicando, sino algunas otras cosas. O a veces predicamos el evangelio por medios y con objetivos que no son los que la sociedad está necesitando. Así que es importante que nosotros prestemos atención a cuáles son las preguntas que la gente se hace hoy. Si nosotros le escribiéramos una carta al apóstol Pablo esta mañana, supongamos que él viviera, ¿no? No vamos a contratar ningún medium ni nada por el estilo de esa manera del Señor. Pero imaginémonos que él vive y nosotros queremos preguntarle algo al apóstol Pablo. ¿Cuál sería la pregunta que le haría nuestra congregación hoy? ¿Qué le preguntarían al apóstol Pablo? No vale decir, no sé,
¿Cómo era Jesús? No, ese tipo de preguntas no. Pensemos en esto. Si la duda es, ¿cómo vivo cristianamente en este tiempo? ¿Cuál sería la duda que le pudiéramos plantear? ¿No tienen duda? ¿No lo habían pensado? ¿Qué hacemos con el internet? Bueno, ahí está, esa es una buena pregunta, porque tiene mucho que ver también con la frase que le sigue. ¿Qué hacemos con internet? Yo creo que es mejor no tener internet. O no, los chicos van a tener educación sexual integral, bueno, ya están teniendo educación sexual integral y que está atravesada por una agenda y una ideología y demás. Entonces creo que sería bueno que los chicos no vayan al colegio. Porque en cada acto se empieza a hablar en el lenguaje inclusivo y todas estas cosas. ¿Acaso no es mejor que no vayan a la escuela? Bueno, en casa yo los puedo controlar, pero cuando van al colegio, ¿cómo sé qué les enseñan o con quién conviven o con quién comparten? Ese tipo de dudas, o alguna otra que, y si no lo habían pensado, creo que sería un buen momento para empezar a anotar en la agenda dudas que tenemos. Ese tipo de dudas es la que tenía la iglesia primitiva y puntualmente aquí la iglesia de los Corintios. Las versiones modernas nos hicieron un favor porque la frase que aquí en Reina Valera 60 aparece después de una coma, en otras versiones, no sé quién está leyendo una versión más moderna, puede ser una traducción viviente o una Reina Valera de 1995 o 2015, es mejor no tener relaciones sexuales, de eso se trata, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, la expresión es bueno tener o es mejor no tener relaciones sexuales. Esa es la duda que los corintios le están planteando al apóstol Pablo. Digo, las versiones modernas nos hacen un favor porque ya la colocan entre comillas, no sé quién tiene eso. ¿Nadie? Bueno. Aquí está plantado el asunto. No es el apóstol Pablo el que está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque de hecho iría en contra de otros textos que no vamos a leer hoy, pero en los que el apóstol Pablo está hablando de la importancia de la sexualidad sana en el matrimonio. De hecho, lo vamos a leer enseguida nada más. Este es el planteo. Los corintios le estaban planteando al apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es mejor no tener relaciones íntimas. Es mejor no tener internet, es mejor no enviar a los chicos a la escuela. Nosotros cuando leemos esto tenemos que distinguir este grupo de personas de, no sé si ustedes recordarán, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, diciéndole que en los últimos tiempos van a aparecer algunos personajes con una predicación dudosa, con una reputación dudosa y que entre otras cosas van a prohibir el matrimonio. Prohibirán casarse, dicen las versiones que solemos leer. No está hablando del mismo grupo de personas. En aquel caso está hablando de falsos maestros que estaban enseñando que el matrimonio era malo por ciertos motivos. No quiero ir sobre eso hoy. Acá lo que está pasando en esta iglesia no es que están prohibiendo el matrimonio, sino que están colocando el matrimonio por debajo de la soltería e incluso del divorcio. Lo vamos a leer más adelante. Lo que estos cristianos de Corintio han entendido es que estar casado es un nivel moral inferior a estar soltero o estar separado. Y por supuesto, eso es lo que están enseñando en la iglesia. Lo han entendido así, lo están trasladando a la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que responder a esa situación. ¿Por qué los corintios llegaron a esa idea, a ese pensamiento? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero William Barclay comenta una posibilidad que es la más acertada. Ustedes recordarán que los griegos, y los corintios eran mayormente griegos, los griegos tenían un concepto de el cuerpo, la materia, todo lo que es materia es malo, todo lo que es espíritu es bueno. Eso viene de Platón y el gnosticismo, no es el tema de ahora. Pero seguramente habrán leído o habrán escuchado, ¿no? Que los griegos tenían esta idea de fondo de que todo lo que es materia es malo. Hay una especie de... El mundo fue creado por un Dios que es absolutamente bien, esa es la idea de Platón, pero
que hay un demiurgo, le llaman ellos, hay otro creador inferior que hizo lo que es materia y es malo. Entonces todo lo que sea cuerpo es malo, es contaminado, es corrupto y es irremediablemente malo. Y todo lo que sea espíritu es bueno. Entonces, ¿qué enseñaban los gnósticos, por ejemplo? Que la salvación consiste en salir de este cuerpo y elevar el espíritu por medio de la gnosis, por medio del conocimiento. Algunos cristianos enseñamos algo parecido. Que la salvación está en salir de la materia y del mundo, elevando el conocimiento y que el espíritu entonces pueda ser puro. Sin embargo, nosotros nos encontramos con el problema que la Biblia enseña todo el tiempo que la materia también fue creada por Dios y es creada buena. El cuerpo es bueno y la tierra es buena, a tal punto que la tierra también va a ser redimida en el día final. Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces esta tendencia de los griegos a separar el espíritu bueno de la materia mala los había llevado a dos posiciones. Por un lado estaban los que decían, bueno, ya que el cuerpo no tiene ninguna importancia porque es malo, porque es materia y va a ser destruido al final, lo que importa es el espíritu, entonces podemos vivir como querramos y darle a nuestro cuerpo lo que nos pide porque es irremediable. Y eso, imagínense qué clase de vida estaba generando, ¿no? O recuerden, seguramente sabrán de esto. Lo importante es el espíritu. Dios va a venir a buscar el espíritu. Yo recuerdo que, no sé si será el caso, pero cuando yo era chico, en la década de los 90, se predicaba mucho y se hacía un gran énfasis en la salvación del alma, olvidándonos que la salvación es completa. Dios no viene a buscar almas, viene a buscar la persona y el cuerpo también es parte de eso. Recuerdo que había un abuelo en otra iglesia donde estábamos trabajando que tenía hipertensión y le dijeron que no coma, ustedes saben, ¿no? No comas esto, porque tu hipertensión. Sobre todo sal. Bueno, él comía todo lo que el médico le había dicho que no coma. Un día, lamentablemente se quita la vida una joven, no era miembro de la iglesia, pero sí era conocida de los hermanos. Y no me acuerdo ni cómo fue, así son los estudios bíblicos. En medio de la reunión se genera el debate acerca del suicidio y que la salvación y demás, bla, bla, bla. Y entonces este abuelo dice, no, se suicidó, se va al infierno. Yo no pude evitar preguntarle, si usted se muere por un pico de presión, ACV, un paro cardíaco, cuando está comiendo lo que el médico le dijo que no coma, y usted muere por comer eso, o diabético, como le pasó a otra persona conocida nuestra, que sabiendo que no debería estar comiendo eso, come, ¿no es suicidio también? Pero tenemos esta idea de que nosotros los cristianos también tenemos la idea de que mientras venimos a la iglesia y oramos y leemos la Biblia, el cuerpo le podemos hacer lo que queremos. Así que esa era una parte que estaba en los Corintios. Insisto, no lo había generado la iglesia. Era una idea que estaba en la sociedad de los corintios, pero como los corintios venían de la sociedad, la iglesia atraía también esa idea y lo mismo nos pasa a nosotros. Venimos con nuestras creencias que tenemos que preguntarnos de dónde vienen las creencias. Pero por otro lado tenía una respuesta distinta, una posición opuesta. Había otros que decían, no, el cuerpo es malo y por lo tanto tenemos que tenerlo bien sujeto. Y tenemos que anular todos los deseos del cuerpo. Tenemos que negarle los instintos que le son naturales porque son detestables. Así que ellos decían, basta de todo lo que el cuerpo te pida, incluida la intimidad sexual. A eso se le llamó ascetismo y que eran personas que llevaban una vida, se abandonaban o abandonaban alrededor todo lo que les podía provocar placer. No era algo que la iglesia había generado, ya había otras corrientes filosóficas como los estoicos, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a eso. Y estas dos corrientes convivían en la iglesia. Imagínense lo que era la iglesia de Corinto. Por un lado estaba el grupo que decía, no, el cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras, así que dale rienda suelta, living la vida loca y qué sé yo cuántas cosas más.
Y los otros hermanos de la misma congregación, la misma iglesia, que decían, no, al cuerpo no tenés que darle nada, ni siquiera el placer de tener intimidad con tu esposa, nada, porque el cuerpo es malo, la materia es mala y los deseos del cuerpo son malos. Otro día, porque no vamos a llegar hoy, tenemos que conversar si el deseo sexual es meramente físico o no. Porque si no es solamente físico, entonces, bueno, otro día. Ahí estaba el problema entonces. ¿Qué hacemos con esto? Y este grupo que estaba oponiéndose al anterior empieza a generar esta discusión y por eso la iglesia le envía esta carta al apóstol Pablo diciéndole: apóstol Pablo, porque ellos no tenían la Biblia, no sabemos qué hacer. Queremos vivir cristianamente en este tiempo y en esta tierra y yo estoy casado, pero tengo dudas. ¿Está bien que yo como cristiano tenga relaciones con mi esposa? Por eso es mejor que los chicos se vayan. Y ahí entonces el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, versículo 1, les responde: en cuanto a los asuntos que ustedes me plantearon por escrito, de que sería mejor no tener relaciones íntimas, yo les contesto esto. Antes de que nos introduzcamos en el versículo 2, yo quiero decirles que hasta el día de hoy, no sé cómo serán sus experiencias, ustedes me contarán, pero hasta el día de hoy yo noto que las dudas de la iglesia, tienen más que ver con lo moral, con la ética cristiana. ¿Está bien que el cristiano haga esto? Las dudas entre lo lícito y lo conveniente. ¿Es lícito que yo haga esto? Bueno, es lícito, pero ¿es conveniente hacerlo? Les voy a contar una experiencia personal. Cuando comenzamos a trabajar en la capellanía, en el seminario, por si no saben, la capellanía era como el acompañamiento pastoral para los chicos que estaban estudiando en el seminario para ser pastores. Porque algunos viajaban de muy lejos, entonces no tenían contacto con sus pastores y había que hacerles ese acompañamiento pastoral. Igual no me hago responsable de casos que ustedes conozcan, por las dudas. Pero en esas charlas que teníamos, ellos a veces contaban, algunos estaban de novios, había un par de chicos que ya estaban casados, y comenzaban a abrirse y a cuestionar o a preguntar o a plantearse cosas acerca de su sexualidad. Pero no su sexualidad en cuanto a lo biológico o lo clínico, porque de eso los chicos saben mucho. Yo sé que por ahí los chicos no les cuentan a ustedes, pero saben más de lo que los padres creemos. En cuanto a lo clínico, ¿se entiende? Lo biológico, saben más de lo que creemos. En el colegio se los enseña. Sin embargo, las dudas suelen venir por el lado de lo ético. ¿Está bien? Lo moral, ¿Dios lo acepta o lo rechaza? Ciertas prácticas, incluso dentro del matrimonio, ¿están bien? ¿Son posibles? ¿Dios acepta estas cosas? Les voy a contar otra experiencia. En Gualeguaychú nosotros solíamos tener, a veces nos ve gente de Gualeguaychú, habíamos usado para poder responder a las dudas de la iglesia y no predicar mensajes sobre cosas que la iglesia no se pregunta, habíamos hecho una cajita y la habíamos dejado en el fondo del templo, había un armario, y entonces ahí los hermanos podían escribir sus preguntas y poner las dudas que tenían. Entonces los estudios bíblicos o los mensajes iban orientados a responder esas preguntas que la gente se hacía. Entonces ahí, bueno, en la semana si alguien pasaba o venía, o había una discusión en la familia y entonces el hermano o la hermana decía: este es un buen tema para preguntar, escribían el papelito y dejaban esa cajita. Nosotros íbamos sacando de ahí para preparar los temas. Y una de las preguntas que colocaron ahí en la cajita cuando nos casamos, sobre todo parece que estaban esperando, es si está bien que los cristianos usemos anticonceptivos. Y yo me alegré de que hagan esa pregunta. Decían: ¿está bien usar anticonceptivos? ¿Cuáles? Me alegré que hagan esa pregunta porque también recordé que hay muchos cristianos que nunca se han preguntado qué piensa Dios acerca de los anticonceptivos. ¿No es cierto? Nunca se lo han planteado. ¿Los aprueba Dios? Ahí es donde yo el miércoles decía que tenemos estos conflictos acerca de la soberanía de Dios. Porque nosotros decimos que creemos en la soberanía de Dios,
Pero cuántos hijos tener y cuándo tenerlos lo decido yo. ¿O no? Sí, sí. Entonces, no creo que Dios es tan soberano como... No vamos a hablar de anticonceptivos hoy. Les estoy diciendo que son dudas, o si no las tenían, bueno, quizás sea hoy un buen momento para empezar a plantearse algunas dudas. La Iglesia Católica, por ejemplo, no aprueba el uso de anticonceptivos sobre esta doctrina. Dios decide cuándo y cuántos hijos tendrás. Y yo diría que tienen más fe que nosotros, aunque los criticamos. Por lo menos en eso. Sin embargo, insisto, me alegró que los matrimonios se estuvieran preguntando, ¿qué piensa Dios sobre esto? Ese es el punto. Esa es la ganancia, esa es el logro. Poder preguntarme cuál es la opinión del Señor acerca de algo tan importante que es mi planificación familiar, pero algo en lo que yo lo había excluido al Señor. Yo decido cuándo tener hijos, cuándo tener, y luego les pido a Dios que bendiga mi decisión sobre la que no le consulté. Que nazcan sanos, que nazcan bien, que tengan zapatillas, pero no le pregunté. No les estoy diciendo, si quieren otro día hablamos sobre métodos anticonceptivos. ¿Cuáles? ¿Está bien el DIU? ¿Está bien la ligadura? ¿Una vasectomía? ¿Qué piensa Dios sobre ese tipo de intervención? Bueno, son dudas que la iglesia de los Corintios tenía, se las plantea. A mí me encantaría que toda la iglesia, que todas las congregaciones pudieran plantearse este tipo de cosas y preguntárselas al Señor. Entonces está planteado el problema. Tenemos dudas. Tenemos dudas acerca de cómo vivir cristianamente en este tiempo y en esta época. ¿Cómo hago para tener una vida sexual moralmente aceptable delante de Dios? Incluso cuando estoy casado, porque generalmente eso, por ahí dicen solo para los jóvenes, pero no tiene por qué serlo. Entonces el versículo 2 empieza el Señor, a través del apóstol Pablo, a desenredar estos líos que tenían los corintios en su mente y en su entendimiento. Acá, a partir de ahora, voy a leer Nueva Versión Internacional, porque ya hemos leído la Reina Valera 1960. Ustedes me dicen, es mejor no tener relaciones sexuales porque, bueno, tienen miedo de ofender a Dios con eso. Sin embargo, yo les digo que, y leo, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. En vista de tanta inmoralidad, en este contexto en el que estamos viviendo, qué curioso que en Corinto, en el año 50-55 después de Cristo, ya había una comunidad bastante inmoral y han pasado 2000 años y no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Pero aquí, este versículo, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero yo escuché muchas veces este texto usado para decirle a los jóvenes novios, cásense rápido para no caer en pecado. Cásense rápido. No, un año como mucho, casate rápido para no caer. Porque dice en versículo 2 de 1 Corintios 7 que en vista de tanta inmoralidad, cada hombre que mejor se case y que por causa de la fornicación y que cada uno tenga su propia mujer. Así que para no fornicar, casate. En primer lugar, la palabra que se traduce como fornicación, yo sé que esto ustedes lo saben, pero es la palabra porneia en griego, de donde viene nuestra palabra española, pornografía. La primera raíz es porno, en realidad. Grafía es imágenes. Y esa palabra, porneia, se refiere a toda forma de distorsión de la sexualidad. Es porneia todo lo relacionado, o todo lo que rompe, lo que fractura, lo que arruina la sexualidad. Así que puede haber fornicación dentro del matrimonio. Cuando dentro del matrimonio distorsiona la sexualidad como Dios la ha creado. De hecho, yo crecí creyendo que fornicación era la relación sexual antes del matrimonio y adulterio la relación sexual fuera del matrimonio. Pero uno luego estudia y se da cuenta que la Biblia no lo dice así, los usa como sinónimos en realidad. El adulterio sería una forma de fornicación, es una distorsión de la sexualidad. Por supuesto, la pornografía también.
Entonces acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto. En vista de tanta distorsión de la sexualidad, en vista de que ustedes están viviendo en una sociedad en la que la sexualidad... Les recomiendo el podcast acerca de cantares que estamos subiendo a nuestro canal. La sexualidad se está mirando desde distintos ángulos que nada tienen que ver con la mirada de Dios acerca de eso. O hay una mirada egoísta y se piensa en el sexo para la satisfacción propia, incluso dentro del matrimonio también. O se piensa en el sexo solamente para procrear y no para el deleite, lo cual no es lo que la Biblia enseña acerca de la relación sexual. Hay muchas distorsiones. En vista de todo eso, que ustedes están en una sociedad donde la sexualidad está tan tergiversada y se ha arruinado de tal manera, ustedes me plantean que sería mejor no casarse. Yo les digo, ¿cómo es la sexualidad como Dios la ha planeado? Ese es el sentido del versículo 2. No tiene nada que ver con casarte rápido para no caer en pecado. No tiene nada que ver con eso. En vista de tanta distorsión de algo tan precioso que Dios ha creado, que no te cases, que te abstengas, que te vayas a vivir a un convento, no soluciona el problema. Lo que te estoy diciendo es que te cases y que muestres en tu matrimonio cómo es vivir una sexualidad según los planes de Dios. Por eso le digo que este no es un mensaje solamente para los matrimonios, es un mensaje para la iglesia acerca del matrimonio. Porque acá es donde la iglesia tiene una función importantísima. Porque, ¿quién le enseña? Bueno, ustedes, los chicos acá, los adolescentes que están en este lugar, tienen sus padres cristianos, que yo confío, sus padres les van a enseñar una sexualidad santa. Pero los chicos que vienen del barrio, ¿quién les enseña cómo es la sexualidad según el plan de Dios? Si están acostumbrados a escuchar trap, reggaetón, y han visto que su padre tiene distintas mujeres y que su mamá tiene distintos hombres, y tienen 2 o 3 hermanitos de diferentes padres, ¿de dónde van a aprender, sin modelos y sin charlas sobre esto, una sexualidad santa? Lo más probable es que se casen y sigan teniendo distorsiones de la idea del sexo porque la iglesia no lo habló. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no lo habla? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la clase de predicación expositiva? Habíamos leído un texto de Hechos, capítulo 20, donde el apóstol Pablo, el mismo apóstol, le dice a la iglesia de los Efesios: yo no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Todo lo que está en la Biblia es para predicar. ¿Y la Biblia habla sobre la sexualidad? ¿Lo estamos leyendo? Claro que sí. Y eso que no predicamos sobre Cantar de los Cantares. De nuevo les recomiendo el podcast. Porque sería muy difícil explicar, o es en realidad muy difícil cuando se lee el libro de Cantar de los Cantares y dicen, bueno, es que habla de la relación de Cristo con la iglesia. Pero hay pasajes donde el novio le dice, qué hermosos son tus pechos, yo quisiera subirme a la palmera y agarrarme de esos racimos. ¿Y cómo explico que Cristo le habla así a la iglesia? No. La Biblia celebra una sexualidad saludable donde el esposo le pueda decir a su esposa que la desea. Y eso le hace bien a la esposa. No quiero preguntar a cuántas esposas hace mucho su esposo no le dice cuánto las desea. Mejor no quiero preguntar eso. Ustedes piénsenlo. O al revés también. Entonces, cuando yo tengo que predicar todo el consejo de Dios, incluye predicar estas cosas que la Biblia claramente está hablando. Y no disfrazarlas. ¿Por qué no lo hacemos? Por muchas razones en realidad. Pero creo que una, la principal y la que tiene que ver con el mensaje de hoy, el versículo 1, es que no escuchamos lo que están preguntando. Vemos que los chicos están escuchando toda clase de cosas, ven películas, ven televisiones, ven series y nos espantamos y decimos, ¡qué desastre! ¿Y cuál es la respuesta que le damos nosotros? ¿Cuál es la respuesta que les damos nosotros? No escuchamos, no estamos prestando atención. Yo insisto, gracias al Señor por los chicos que en su casa tienen este tipo de conversaciones. Pero los demás, sus compañeros, sus vecinos, ¿de dónde van a escuchar la sexualidad como el Señor la planeó? Ahí está entonces la primera respuesta del apóstol Pablo. Ya que hay tanto problema en la sociedad, ustedes demuestren cómo es vivir una sexualidad sana según el plan de Dios.
Los abuelos, las abuelas, los líderes, los tíos, podemos colaborar con los padres en ayudar, en enseñar, a los chicos una sexualidad según el plan divino y sobre todo ser modelos para los chicos que no vienen con sus padres a las reuniones. Cuando se incorporan en la iglesia, qué bueno es que vean de nosotros, que no somos sus padres, que puedan ver modelos saludables de cómo es la sexualidad. Por ejemplo, con los jóvenes ya dijimos, hay ciertos chistes que no hacemos, ciertos comentarios que no queremos escuchar porque no contribuyen, no colaboran, no edifican. Acerca de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces ella no entendía a qué se refería. Y le digo, mirá mi amor, ¿sabés lo que te estaba? No, vos, bueno, la charla. No, ignoralos, lo que te quiso decir él es algo feo, es una guarangada, vos no lo repitas, no se lo digas delante de tu hermanita, porque tu hermanita es muy chiquita. ¿Le dijiste a tu maestra? No, porque yo no entendí. Bueno, la próxima vez que te hagan un chiste de eso, vos decile a la maestra para que la maestra le pueda avisar a sus padres. En fin. ¿Por qué tengo que explicarle estas cosas a mi hija a los 8 años? Yo a los 15 no las sabía. Bueno, pero los tiempos cambiaron. ¿Qué hago? ¿La encierro? Entonces, aquí se nos presenta un problema a la iglesia. Por lo general, nos asustamos cuando nos damos cuenta que los tiempos cambiaron. Y la verdad es que cambiaron, van a seguir cambiando y ya no van a volver a ser como antes. Ya está. Yo extraño cuando yo a los 13, 14, 15 años tenía otra infancia. Jugaba a los muñequitos con mis amigos, íbamos a la cancha a jugar al fútbol. Lisandro le mencionaba algo de eso el otro día. Trepábamos al árbol, volvíamos sucios. Ahora Anita dice que su compañero quiere tener novia, que su compañera quiere que ella sea la novia, porque sus padres le enseñaron que eso está bien. ¿Y qué hacemos? Ya está, no lo podemos frenar. El mundo ya cambió. Y cambió para mal porque cambió sin nosotros. No estábamos ahí. Entonces, como va a seguir cambiando, en vez de asustarnos, quizás tengamos que hacer el luto, tal vez tengamos que hacer el duelo, aceptar que las cosas ya no van a ser como antes, ya no van a ser como a mí me gustaría, pero tenemos que empezar a tomar decisiones. Hay algo curioso acá en esta serie de versículos que leímos, y es que si ustedes quieren notarlo conmigo, los versículos 2 al 4, el Señor a través del apóstol Pablo enfatiza muy bien este punto. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. ¿Saben lo que me parece curioso? Y es que el apóstol Pablo está hablando todo el tiempo de hombre, mujer, esposo, esposa. Ambos en la misma condición de responsabilidades y deberes. No le dice al hombre o a la mujer, no le dice, ya no tenés derecho sobre tu propio cuerpo sino tu esposo. Y nada más. Le dice a él también, vos tampoco tenés derecho sobre tu cuerpo sino ella. Una vez prediqué esto y en otra iglesia. Y al final del culto se acerca un grupo de 3, 4 hombres y me dicen, qué bueno que predicaste eso porque ahí mi esposa sabe entonces que ella no puede decir que no, porque no tiene derecho sobre su propio cuerpo. No, pará, no entendiste nada. Está diciendo que vos no tenés derecho sobre tu propio cuerpo cuando tu esposa te pida algo. Yo sé que a veces a algunos les parece difícil entender que algún hombre, bueno, a veces pasa. Los coloca por igual. No le mezquines a tu esposa, no le mezquines a tu esposo. Él tiene el derecho, ella tiene el derecho. Al final, el punto en cuestión acá es que el cuerpo está para el deleite del otro. Mi cuerpo, entre otras cosas para las cuales el Señor me creó con cuerpo, insisto, entre otras cosas para las cuales el Señor me creó con cuerpo, es para que yo le entregue mi cuerpo a mi esposa para que ella lo disfrute. Estos músculos. No entiendo por qué se ríen. Que yo me entregue y entender que ella tiene este derecho. De hecho, es la única que tiene ese derecho. Nadie más. Ni siquiera mis hijas.
Cumplí con tu deber conyugal, les dije recién, no se refiere a la cuota alimenticia, está clarísimo que se refiere a la relación íntima. Cumplí con tu deber conyugal. Si sos hombre, cumplí con tu esposa. Si sos mujer, cumplí con tu esposo. Pero estos textos no tienen que usarse para reclamarle al otro. De nuevo insisto, no son textos mejor dicho, que los escuché muchas veces predicados en este sentido. Tenés derecho a reclamarle a tu esposa. No es lo que está diciendo. Está diciendo que vos tenés que disponer, que vos tenés que estar al servicio, que vos tenés que estar para el bien de ella, o ella para el bien de él. Y en los versículos 5 al 7 vamos a leer, y con esto ya terminamos, en los versículos 5 al 7 vamos a leer como, si yo pudiera decirlo de alguna manera, 3 grados, 3 niveles, no es exactamente así, pero no encuentro otra palabra para explicarlo, 3 niveles de respuestas cuando hay problemas en el matrimonio o asuntos del matrimonio. El título del mensaje tiene que ver con el título que la NBI le coloca mejor, consejos matrimoniales, porque no todo lo que se plantean aquí son problemas, hay otros que no. Entonces hay 3 niveles o 3 grados, 3 prioridades, no sé cómo explicarlo, pero ustedes me van a entender ahora. En primer lugar, miren que el versículo 5 al 7 dice lo siguiente: no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, este posee uno y aquel posee otro. El primer grado, el primer nivel de respuesta, el más básico, el más superficial, es el que el apóstol Pablo expresa como yo quisiera. Yo quisiera que todos fueran como yo. ¿A qué se está refiriendo? A que todos se quedaran solteros. Pablo en ese momento, no sabemos bien si estuvo casado alguna vez, algunos suponen que sí. En ese momento él no tenía esposa. Y él les está diciendo, yo preferiría que ustedes no se casen. Más adelante él va a explicar por qué. Porque él está viendo el regreso de Jesús como algo muy inminente y dice, miren, yo preferiría que se queden solteros para dedicarse al ministerio, porque ya viene Cristo. Y casarse te pone responsabilidades y obligaciones que no te permiten servir a Dios con toda plenitud. Ese es el argumento, lo vamos a leer más adelante cuando lleguemos hasta ahí. Pero acá el apóstol les está diciendo, yo quisiera que ustedes fueran como yo. Sin embargo, no todos tienen el mismo don. A mí Dios me dio este don de continencia y yo sé que a otros no, así que este es el primer nivel. Yo quisiera. ¿Está bien? Ustedes supongamos que hoy escriben la carta o me preguntan, mirá, Lucas o pastor, como quieran decir, pasa esto en casa y yo tengo una serie de yo quisiera. Yo quisiera, a mí me gustaría, pero es eso. Es mi deseo, es lo que yo veo como algo que sería útil. Punto número 1. El segundo nivel para responder a estas situaciones matrimoniales es la concesión que leímos recién en el versículo 6. Miren, los corintios estaban diciendo, no queremos tener relaciones, y el apóstol Pablo dice, a ver, si ustedes creen que en este tiempo tienen que abstenerse, dedíquense cada uno a la oración, que no sea por mucho tiempo, porque Satanás los puede tentar, vuelvan a unirse, pero esto no es un mandamiento. Esto se los digo por vía de concesión. ¿Qué problema es cuando las iglesias predicamos que es importante que los matrimonios nos tomemos un ayuno de relaciones sexuales una vez al año? ¿De dónde? No es lo que el texto está diciendo. Es, ya que ustedes me están planteando esto, una concesión, pónganse de acuerdo y vean de qué manera lo van a llevar adelante, porque en otro pasaje, en Romanos 14, el apóstol Pablo dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Sí? Una concesión no es la norma, no es el mandamiento, pero en esta circunstancia puntual, la concesión va a servir. Bueno, mi esposo no quiere acompañarme a la reunión y no es la norma. Yo quisiera otra cosa. La Biblia enseña otra cosa, pero por hoy
en este momento quizás sirva que te quedes en casa, se van unos mates. No sé, estoy pensando, ¿está bien? ¿Me estoy explicando? Por un lado, el yo quisiera, pero el yo quisiera no sirve para regular las relaciones matrimoniales de los demás. No sé si estoy siendo claro. A mí me gustarían ciertas cosas, pero son cosas que a mí me gustarían y no se las puedo imponer a ustedes ni enseñárselas como mandamientos del Señor. En segundo lugar, la concesión. Hay cosas que Dios no las planeó así, pero por ahora pueden ser la solución momentánea a esa situación. En tercer lugar, ahora sí, la norma, que es la que está casada con el Raúl. Ah, es un mal chiste. Algunos no lo entendieron. La norma es esta. La norma es que ustedes se casen y tengan relaciones sexuales y disfruten de ellas. Esa es la norma. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios hizo hombre y mujer. Una vez una maestra de escuela bíblica en otra iglesia me dice, yo no sabía que, habíamos hablado del tema, dice, yo no sabía que Dios había creado a Adán y Eva con la posibilidad de tener relaciones sexuales. Yo pensé que el sexo era el resultado del pecado. Y era una chica grande, ¿no? ¿Y cómo iban a tener hijos? Por Bluetooth. Sí, hay cosas que no sé, no entiendo. La norma es que tengas relaciones sexuales y que las disfrutes. Ese es el plan de Dios. Entonces, insisto, para ciertas situaciones matrimoniales hay respuestas que son el yo quisiera. Para otras hay una vía de concesión. No es lo que Dios planeó, pero por ahora esto puede funcionar. Y en tercer lugar, lo más importante es lo que Dios planeó. Esto es así. Esta es la meta a donde tenemos que aspirar. Acá es a donde queremos llegar como matrimonios, como familias, como iglesia. Queda entonces planteado el primer punto o la primera parte de esta serie de mensajes. Hay una duda de la iglesia que es por causa de la comunidad, el contexto, la sociedad en la que viven y la importancia de responder a las necesidades, de responder a las preguntas, de saber escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan, que tenemos las respuestas acá, nada más que a veces las esquivamos porque son incómodas, tenemos que compartirlas. Vamos a orar. Yo les voy a pedir que puedan meditar, si quieren, ya que están los matrimonios, si se sienten a gusto, los que están con su cónyuge quieren tomarle la mano, para que podamos orar. Ustedes aprovechen que pueden. También a los que están en casa mirándonos a través de internet, que puedan tener este tiempo para acercarse al Señor en oración. Y les voy a proponer que oremos por dos cosas. En primer lugar, pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar mejor a la sociedad en la que vivimos, que nos ayude a escuchar lo que realmente sienten, lo que realmente viven, lo que realmente están viviendo, para que, el segundo motivo de oración, para que podamos ser nosotros la respuesta. Que el Señor haga de nuestros matrimonios, que el Señor haga de nuestros matrimonios y de nuestras familias la respuesta que la sociedad está necesitando. Que tus vecinos puedan ver en tu matrimonio y en tu familia ese modelo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, ese matrimonio. Que tus sobrinos, tus nietos, tus hijos, por supuesto, nuestros hijos, puedan ver el modelo de matrimonio, de familia, de sexualidad, de respeto, de amor en nuestras vidas. Oremos entonces, y por supuesto pueden orar por todo lo que ustedes deseen en su corazón. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por la redención en Cristo Jesús. Un concepto que hablamos mucho y que a veces no alcanzamos a entender lo que significa realmente ser redimidos. Haber pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, para que ahora tengamos una vida nueva, plena, abundante en Cristo, mientras vivimos en este mundo. Señor, quiero pedirte que me ayudes, que me enseñes a tener tu corazón, a mirar con tus ojos y saber prestar atención a las necesidades de las personas que me rodean.
de la sociedad, de las instituciones, las más grandes y las más pequeñas, desde el gobierno, la escuela, las fuerzas de seguridad, la familia. Escuchar qué es lo que realmente le está pasando a nuestra sociedad, por qué buscan respuestas en ciertos modelos, por qué nuestra sociedad está corriendo detrás de ciertos ídolos, qué es lo que realmente pasa, aparte de la profunda necesidad de Cristo. ¿Es que acaso como iglesia, Padre, no hemos sido un buen ejemplo para ellos? Señor, ¿es posible que la sociedad corra detrás de otros modelos porque nosotros no hemos sabido darles las respuestas que necesitaban en otro tiempo? Señor, te pido que hagas de nosotros, las familias que te conocemos, en las cuales es invocado tu nombre, nuestros hogares, donde te reconocemos y te confesamos como Señor, que hagas de nosotros el modelo, el ejemplo, la respuesta que nuestra sociedad necesita. Por supuesto que entendemos y predicamos que la solución absoluta es Jesús el Señor, pero que puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas. Acá está nuestro matrimonio y todo lo que vivimos como matrimonio. Todo, Señor. Te lo entregamos. Queremos reconocerte como Señor de nuestra vida. En todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Gracias por recibir nuestras oraciones por medio de Jesús. Y gracias por hablarnos por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.